¿Por qué luchaban los nazis? ¿Por una gran idea? No. Ellos se cobraron millones de vidas solo para enriquecerse. Toneladas de oro y joyas son solo una pequeña parte de los tesoros saqueados en todo el mundo. Casi 80 años después, los rastros de sus crímenes contra la humanidad siguen revelándonos sus terribles secretos. Estás en el canal Top Facts y hemos reunido para ti una colección increíble de descubrimientos sobre la Segunda Guerra Mundial. Vamos a descubrir lo que no sabías y que te dejará sin aliento. La leyenda del tren de oro nazi ha fascinado a cazadores de tesoros durante casi 80 años. Este tren secreto estaba cargado de oro, joyas y obras de arte que el régimen nazi saqueó en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores creen que está oculto en un túnel en las montañas de la Baja Silesia, hoy en día en territorio de Polonia. Cuando las tropas soviéticas avanzaban con fuerza, los nazis, en un intento desesperado por esconder su riqueza robada, reunieron el botín en un tren y lo trasladaron en secreto. Sin embargo, nadie conoce la ubicación exacta del tren y a pesar de las numerosas búsquedas, ninguna expedición ha tenido éxito en encontrarlo. En 2015, 2 cazadores de tesoros afirmaron haber descubierto el tren mediante un radar de penetración en el suelo. Sus declaraciones causaron revuelo en los medios de comunicación y desataron una nueva ola de intentos desenfrenados por hallar el oro. Aun con grandes inversiones y el respaldo del gobierno, el legendario tren sigue sin aparecer, aumentando el escepticismo. Hasta el día de hoy, el tren de oro nazi permanece como una historia tentadora que continúa encendiendo la imaginación de cazadores de fortunas en todo el mundo. La guerra no solo se libró en tierra, en el aire y en el mar, fue también informativa y económica. Así es una guerra mundial, en la que la Alemania nazi intentó debilitar y destruir las potencias más fuertes del mundo. Su plan incluía minar la economía de los principales países. ¿Cómo desacreditar a una nación tan influyente como el Reino Unido? Bastante simple, inundando el mercado con una gran cantidad de dinero británico falso. Esta operación secreta nazi se llamó Operación Bernhard y consistió en la producción masiva de dinero falso por un grupo de falsificadores especialmente creado para este propósito. En 18 meses, lograron descifrar y reproducir la estructura del papel, crear el equipo necesario y replicar el sistema de numeración de los billetes británicos. Produjeron un total de 134 millones de libras esterlinas y emplearon prisioneros de campos de concentración con habilidades en impresión para llevar a cabo el trabajo. Sin embargo, nunca llegó a lanzarse la circulación masiva de estos billetes. Se planeaba causar el colapso del sistema financiero británico mediante una inundación aérea, esparciendo billetes falsos desde aviones. La operación se detuvo en 1945 y gran parte de este dinero fue destruido, aunque los billetes falsos aparecieron después de la guerra. En el año 2000 se encontró una cantidad significativa de las falsificaciones de Bernhard en un escondite de un antiguo oficial y buceadores encontraron contenedores con billetes falsos en el lago Toplitz, en Austria. Probablemente otros oficiales los hundieron allí al retirarse. Las secuelas de la Operación Bernhard en la posguerra obligaron a los británicos a cambiar el diseño de su moneda. El análisis detallado de las falsificaciones dio una visión clara de la magnitud y complejidad de esta operación, una de las acciones de guerra económica más ambiciosas y audaces. Como se dice, en la guerra todo vale. Durante trabajos de restauración en Lituania, un grupo de investigadores descubrió una página oculta de la historia judía, la Sinagoga Coral de Vilna, la única de las 105 sinagogas de la ciudad que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, reveló un verdadero tesoro en sus túneles, una gran colección de artefactos y objetos rituales que alguien logró esconder de los nazis. La sinagoga era el centro de la vida de la comunidad judía, pero sufrió grandes daños durante el Holocausto, y sus ruinas siguieron siendo un símbolo de un patrimonio perdido después de la guerra. En 2016, arqueólogos comenzaron a estudiar el edificio como parte de un proyecto de investigación y descubrieron una habitación secreta en el terreno adyacente, donde se encontraba una escondite. Allí había rollos, libros de oraciones y otros objetos ceremoniales que probablemente se intentaron proteger de la profanación o destrucción.
La colección descubierta da una vívida idea del grado de desarrollo de la cultura judía en Vilna, también conocida como la Jerusalén de Lituania. El hecho de que estas personas se esforzaran en salvar sus bienes culturales ante la persecución nos habla de los esfuerzos significativos de las comunidades judías para preservar su identidad nacional y religiosa. Los objetos encontrados son más que artefactos históricos o bienes materiales. Son un testimonio tangible del espíritu comunitario y un símbolo de supervivencia cultural en tiempos de terror total. En Asia también se desataron eventos a gran escala, y cuando estalla una carnicería militar generalizada, es un momento propicio para la codicia y la ambición de enriquecerse. Los nazis saquearon Europa, pero en el sudeste asiático, su régimen tampoco perdió el tiempo. El tesoro conocido como el Oro de Yamashita fue un inmenso botín de guerra acumulado por el ejército japonés en los países del sudeste asiático durante la Segunda Guerra Mundial. La leyenda dice que este oro fue escondido en cuevas, túneles y mazmorras en Filipinas. Se le dio el nombre del general japonés Tomoyuki Yamashita, conocido como el Tigre de Malasia, quien en 1944 comandó las tropas japonesas en esta región. Los cazadores de tesoros creen que el botín nunca salió del país y continúan buscándolo. Incluso después de la guerra, en 1971, rumores y desinformación emergieron periódicamente. Se informó que alguien supuestamente había encontrado parte de los tesoros, lo que desató una nueva ola de búsquedas hasta la siguiente noticia falsa. La historia del tesoro de Yamashita podría ser un mito o una realidad, pero sigue inspirando a los entusiastas. Uno solo puede imaginar cómo la intriga, la codicia, el interés propio y la aventura dominaron en tiempos de guerra. Al sumar la secrecía y las dificultades para mover el botín, el tesoro parece más un esquivo espejismo. Así, el misterio de la Segunda Guerra Mundial se extiende mucho más allá de Europa. De ahí el nombre de Guerra Mundial, porque prácticamente el mundo entero se volvió loco. Gair Sopa es el nombre de una cascada en India y también el nombre de un carguero británico. En febrero de 1941, el barco partió de India hacia el Reino Unido, llevando consigo un tesoro flotante. Los británicos transportaban aproximadamente 7 millones de onzas de plata. Debido a que la guerra ya había comenzado, el gobierno británico aseguró el buque privado en un programa de riesgos de guerra, y esta póliza tuvo que ser pagada cuando, cerca de la costa de Irlanda, el barco fue torpedeado por un submarino alemán. El barco permaneció en una ubicación desconocida a una profundidad de alrededor de 4.700 metros hasta el año 2011, cuando la empresa estadounidense Odyssey Marine, especializada en investigación submarina y búsqueda de tesoros hundidos, encontró el lugar del naufragio en el Atlántico Norte y se ofreció a recuperar la carga valiosa. La plata había permanecido intacta, por lo que las posibilidades de éxito eran altas. La empresa invirtió su propio dinero en la búsqueda y firmó un contrato con el Ministerio de Transporte británico, según el cual 80% de los tesoros encontrados pertenecía a Odyssey Marine y solo 20% a las autoridades británicas. La operación fue extremadamente compleja, y la plata recuperada se convirtió en el hallazgo más grande de un tesoro de metales preciosos en la historia, con más de 61 toneladas de lingotes de plata extraídos del fondo del océano. Este esfuerzo de los arqueólogos submarinos y los ingenieros representa un logro destacado. El propio rescate nos recuerda los enormes riesgos de la logística marítima en tiempos de guerra. Solo imagina lo que habría pasado si la carga no hubiera estado asegurada. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, no solo hubo pérdidas masivas en las fuerzas de combate, sino también una destrucción colosal de equipo militar. Los barcos, aviones, submarinos y portaaviones más modernos yacían sumergidos bajo el agua o enterrados en diferentes partes del mundo. Conozcamos más sobre los más famosos de ellos. El acorazado alemán Bismarck fue uno de los barcos de guerra más temibles del mundo, nombrado en honor al primer canciller alemán, Otto von Bismarck. Su corta pero dramática existencia terminó de manera épica en las profundidades del Atlántico. Todo el poderío de la flota británica lo cazó hasta que lograron vengarse de sus pérdidas.
Lanzado al agua en 1939, el Bismarck fue una maravilla de la ingeniería naval, con potentes cañones y un blindaje grueso que lo hacían parecer invencible. La flota real británica sintió la amenaza y el barco se convirtió en el principal peligro para la navegación británica. La primera travesía del Bismarck tuvo lugar en mayo de 1941, acompañado por el crucero pesado Prinz Eugen. Cruzaron el estrecho de Dinamarca con el objetivo de destruir los barcos de suministros en las comunicaciones marítimas británicas. Del lado británico, los barcos Hood y Príncipe de Gales salieron a interceptarlo, y la madrugada del 24 de mayo de 1941, en una batalla feroz, el crucero Hood fue alcanzado por un disparo del Bismarck, partiéndose en dos y hundiéndose en minutos. Murieron 1.418 personas, solo 3 sobrevivieron. El Príncipe de Gales fue dañado y se retiró del combate. La impactante pérdida forzó a los británicos a iniciar una cacería contra el Bismarck. La flota británica lo persiguió sin descanso y el barco fue atacado desde el aire por bombarderos, que dañaron uno de sus generadores y afectaron la maniobrabilidad. El Bismarck comenzó a escorarse a babor y sufrió varios daños, incluido el fallo de 2 tanques de combustible. La decisión fatal de no reabastecerse durante una parada empeoró su situación. Toda la flota británica, incluyendo aviones de reconocimiento, destructores, torpederos y hasta submarinos en manadas de lobos, se sumó a la persecución. El 27 de mayo de 1941, la flota británica aprovechó esta debilidad y se enfrentó en una feroz batalla con el Bismarck. El despiadado ataque duró varias horas. Se lanzaron miles de proyectiles y decenas de torpedos. El Bismarck sufrió graves daños y comenzó a hundirse, sumergiéndose a las 10:39 de la mañana, reposando en el fondo marino sin volcarse. Las circunstancias de su hundimiento siguen siendo misteriosas. Algunos creen que pudo haberse autohundido, por orden de los altos mandos de la Marina y servicios de inteligencia alemanes. En medio de este conflicto mortal, perecieron casi 2.200 hombres, muchos de los cuales no intentaron siquiera huir del barco. Permanecieron en la cubierta y desaparecieron bajo el agua con los brazos levantados en señal de despedida. Fue una de las batallas navales más mortales. Una parte de la tripulación sobrevivió. 111 personas fueron rescatadas por cruceros británicos, pero cuando apareció un submarino alemán, estos tuvieron que retirarse por alerta de emergencia. Por la tarde, el submarino alemán rescató a 3 marineros que flotaban en una balsa, y a la mañana siguiente, un buque meteorológico alemán rescató a otros 2. De los 2.220 miembros de la tripulación del Bismarck, solo sobrevivieron 116 personas y un gato de barco apodado Sam el Inundible. En 1989, la expedición dirigida por el oceanógrafo estadounidense Robert Ballard, el mismo que encontró los restos del Titanic en 1985, descubrió el lugar exacto del hundimiento del Bismarck. Los eventos más trágicos ocurrieron en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Podría parecer que no tenía sentido continuar las acciones militares tras la rendición de la Alemania nazi, pero la maquinaria de guerra, un mecanismo complicado y lento, resonó en todo el mundo durante mucho tiempo. El crucero de la Armada de los Estados Unidos, Indianápolis, fue la última víctima de la guerra. Su trágico hundimiento, el 30 de julio de 1945, demuestra que la muerte tiene brazos muy largos. El Indianápolis cumplía la misión de entregar componentes clave para la bomba atómica a una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El barco fue atacado por un torpedo de un submarino de la Armada japonesa y se hundió en tiempo récord, en tan solo 12 minutos. De las casi 1.200 personas a bordo, unas 300 se hundieron con el barco y 880 quedaron a la deriva en el mar, sin provisiones de comida o agua, rodeados de tiburones. Durante 4 días, enfrentaron deshidratación, alucinaciones y ataques de tiburones. Entre 60 y 80 marineros perecieron en el mayor ataque de tiburones registrado en la historia de la navegación. No fue hasta el 2 de agosto que un avión de patrulla divisó a los náufragos. Incluso después del rescate, algunos sobrevivientes murieron. Debido a una serie de errores y malentendidos, la historia del rescate no fue heroica.
y los restos del barco descansaron en las profundidades desconocidas durante más de 70 años. En 2017, un equipo liderado por Paul Allen, cofundador de Microsoft, encontró los restos del Indianapolis a más de 5.500 metros de profundidad en el mar de Filipinas. Esto renovó el interés en la historia del barco, incluso llevando a una revisión del Tribunal Militar respecto a las acciones de su capitán, Charles McVeigh III, quien fue inicialmente acusado de exponer la nave al peligro al no asegurar una escolta antisubmarina. Más tarde fue exonerado y su nombre fue limpiado de la responsabilidad en el hundimiento del crucero y la muerte de parte de su tripulación. En cualquier caso, la pérdida de una nave de tal magnitud nos recuerda constantemente el alto precio humano de esta guerra. El submarino diésel eléctrico alemán U-505 fue construido en los astilleros Deutsche Werft en Hamburgo y en agosto de 1941 entró en servicio en la Kriegsmarine, nombre de la armada de la Alemania nazi. El 19 de enero de 1942 se embarcó en su primera misión de combate. Como parte de la segunda flotilla, su tripulación realizó 12 salidas de combate, hundiendo 8 barcos en el Atlántico Central y Sur, a lo largo de la costa oeste de África y la costa este de Centro y Sudamérica. Llamar a la U-505 afortunada sería un error. Ya en su cuarta misión, fue alcanzada por una bomba, apenas logrando regresar a su base. Las siguientes 6 misiones tampoco tuvieron éxito, y en su 10ª salida, perseguida por destructores británicos, el comandante se suicidó. En su 12ª misión, sus vidas de hierro llegaron a su fin. El 4 de junio de 1944, el submarino fue capturado por los aliados antifascistas. Este evento fue significativo. Por primera vez desde las batallas del siglo XVI, la Marina estadounidense capturó una nave enemiga en el mar. Tenían motivos para vengarse. Entre los barcos hundidos por el submarino había 3 barcos estadounidenses. La Armada de los Estados Unidos utilizó avanzados radares antisubmarinos para detectar la U-505 cerca de la costa oeste de África. Un ataque combinado eficaz con aviones y buques de superficie provocó graves daños a la U-505, dejando el control inoperable. Creyendo que el submarino estaba críticamente dañado, el comandante ordenó emerger y abandonar la nave. Sin embargo, cuando la tripulación salió a la superficie, fue atacada con ametralladoras desde destructores y aviones, resultando en varios marineros heridos, incluido el comandante. A bordo reinaba el pánico. La tripulación abandonó el submarino, dejando sus motores funcionando y sus timones atascados. No obstante, el submarino en sí, aunque era una avanzada tecnología militar en ese momento, no era el principal objetivo de la captura. Lo más valioso era su contenido. Contenía una instalación completa para almacenar documentos importantes y transmitir mensajes cifrados. Debido al pánico, la tripulación no tuvo tiempo de destruir documentos secretos ni de hundir el submarino. El portaaviones de escolta Guadalcanal abordó la nave y su prioridad era recuperar los valiosos libros de códigos. La captura de la U-505 se mantuvo en secreto tanto para el público como para la mayoría de los militares de Estados Unidos, para evitar que los alemanes supieran que sus códigos habían sido descifrados. El submarino fue remolcado a las Bermudas, donde esperó secretamente el fin de la guerra. En 1954, el U-505 fue donado al Museo de Ciencia e Industria en Chicago, y trasladar la gran nave a su nuevo hogar fue una tarea monumental. Hoy en día se puede admirar el impresionante submarino en un hangar especial, imaginando cómo surcó las profundidades del océano hace más de 80 años. El buque de guerra de los Estados Unidos, Yorktown, fue un majestuoso portaaviones que desempeñó un papel protagónico en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Sufrió graves daños durante la batalla de Midway en junio de 1942 y finalmente fue hundido por torpedos japoneses. Tras apagar el incendio causado por los primeros impactos, el barco seguía en marcha y regresaba a la base de Pearl Harbor. Sin embargo, fue atacado de nuevo en su camino, y fue entonces cuando se hundió completamente junto con su destructor de escolta, el Hammann.
Aunque la tripulación del portaaviones logró abandonar el barco, 141 personas perdieron la vida en esta batalla. El lugar de hundimiento del Yorktown permaneció en el misterio durante más de 40 años, pero en 1998, una expedición liderada por el investigador Robert Ballard, el mismo que descubrió los restos del Titanic y el Bismarck, logró ubicarlo. En la misión se utilizaron avanzadas tecnologías y robots submarinos controlados a distancia que capturaron impresionantes imágenes. Así, los logros tecnológicos y el esfuerzo humano nos han permitido abrir una página oculta de la historia. El portaaviones yace a casi 5.000 metros de profundidad cerca del atolón Midway, y los restos están en buen estado, convirtiendo el descubrimiento en un logro significativo en la arqueología marina. La información obtenida reveló detalles sobre las últimas horas del barco, proporcionando a los historiadores una comprensión más profunda de una de las batallas navales más importantes de la Segunda Guerra Mundial. El Spitfire fue un avión de combate británico monoplaza que desempeñó un papel decisivo durante la Segunda Guerra Mundial. Su diseño aerodinámico y sus capacidades de combate excepcionales lo convirtieron en símbolo de la resistencia británica y el dominio tecnológico. Sin embargo, pocos saben que los legendarios Spitfires terminaron su servicio de una forma muy peculiar. Una historia asombrosa se desarrolló en Birmania, hoy en día conocida como Myanmar. Supuestamente, una partida de estos icónicos aviones fue enterrada allí después de la guerra. Esta decisión se debió a problemas logísticos y a las rápidas realidades políticas cambiantes. Las autoridades británicas prefirieron desarmar y enterrar los aviones en Birmania en lugar de enviarlos de vuelta al Reino Unido. Dejar los aviones en manos de un gobierno posguerra potencialmente inestable parecía un mal menor, y según la orden, las estructuras de los aviones fueron desarmadas y sepultadas en grandes cajas en áreas designadas bajo tierra. Esta historia circuló como leyenda durante décadas, alimentada por testimonios de soldados que participaron directamente en el entierro o escucharon sobre ello de testigos presenciales. En 2012, historiadores realizaron grandes esfuerzos para iniciar las excavaciones de los Spitfires. El impulsor fue un granjero británico y aficionado a la aviación, David Condall. Con el apoyo del gobierno de Birmania y de inversores privados, comenzaron excavaciones en las cercanías del aeropuerto internacional en Yangon. Sin embargo, los resultados contradictorios de los registros históricos y el análisis geológico pusieron en duda la existencia de los Spitfires enterrados. No encontraron pruebas ni los propios aviones. No obstante, no hay razón para desmentir totalmente la leyenda. Es probable que el error se deba a desinformación y la flota de aviones en contenedores aún esté escondida en algún lugar. Solo podemos imaginar cuántos otros mitos de tiempos de guerra simbolizan lo absurdo de un conflicto global. La Cámara de Ámbar es conocida como la octava maravilla del mundo. Esta obra maestra del arte de interiores barroco fue creada en el siglo XVIII a partir de ámbar, oro y piedras preciosas. El trabajo en la Cámara de Ámbar tomó a los artesanos 10 años y decoraba la residencia de verano de las emperatrices rusas, el Gran Palacio de Catalina en Tsarskoye Seló, cerca de San Petersburgo, y fue considerado una joya del patrimonio mundial. Desde el principio, la cámara fue envuelta en un aura de misterio. Sacerdotes fueron llamados en múltiples ocasiones para realizar ceremonias en la sala, ya que supuestamente las velas se encendían y apagaban solas, y se oían golpes y suspiros. El destino de la Cámara de Ámbar sigue siendo uno de los mayores misterios de la época. Originalmente, fue un regalo del rey de Prusia al zar ruso Pedro el Grande en 1716, y por ironía, volvió a su tierra de origen. Durante la Segunda Guerra Mundial, los paneles y el contenido de la sala fueron desmontados y transportados por los alemanes desde el Palacio de Catalina a Königsberg, donde en 1942 la Cámara de Ámbar fue exhibida en el Castillo Real para un público selecto. Los paneles decorativos fueron empaquetados y guardados en los sótanos del castillo, donde permanecieron hasta el asalto de Königsberg en abril de 1945. Inmediatamente después de la guerra, comenzaron las búsquedas, pero todas resultaron infructuosas. Se creía que la sala fue destruida en las ruinas del castillo,
pero investigaciones posteriores en 1946 dieron esperanzas de que la cámara no se quemó en el incendio, ya que el ámbar es inflamable y no habría soportado el fuego directo. Científicos, servicios de inteligencia, expertos privados y funcionarios han formulado hasta 130 teorías sobre la ubicación actual de este tesoro, abarcando desde Siberia hasta Alaska. Este símbolo de la riqueza rusa perdida sigue sin dar paz a los coleccionistas privados. Expediciones secretas por rutas de guerra continúan explorando minas, búnkeres y castillos que podrían haber sido el último escondite de la cámara de ámbar. Sin embargo, la cámara no ha sido completamente destruida. Gracias al gobierno ruso y con el apoyo de mecenas privados y Alemania, los artesanos lograron recrear la obra maestra perdida utilizando antiguas fotografías, descripciones y conocimientos de expertos. La restauración tomó más de 20 años y costó más de $11 millones, y la cámara de ámbar recreada se reabrió en 2003 en el Palacio de Catalina, donde los visitantes pueden admirar nuevamente el esplendor de este material natural y la destreza de los artesanos. Pese a la pérdida del original, la nueva cámara simboliza los esfuerzos por recuperar el patrimonio cultural arrebatado por la guerra. Otro relato sobre un palacio es el último refugio del líder alemán y uno de los lugares más misteriosos en la historia de la Segunda Guerra Mundial. El búnker subterráneo de Adolf Hitler, el líder de la Alemania nazi, era su cuartel general desde donde dirigió el acontecimiento más devastador del siglo XX, situado en el mismo centro de Berlín. Fue diseñado y construido en dos fases como refugio fortificado para Hitler y su círculo más cercano. El primer Führerbunker fue construido en 1936 y en 1944, cuando la situación se tornó crítica, se expandió para convertirse en un amplio subterráneo. Aquí pasó Hitler sus últimos días. Durante el asalto a Berlín, ya no se destino de su refugio durante años. Tras la guerra, la entrada al búnker fue tapiada y su ubicación exacta se mantuvo en secreto. El gobierno de la Alemania Oriental, RDA, incluso intentó destruir el búnker en los años 1950, aunque solo lo lograron parcialmente. Fue solo a fines de la década de 1980, con la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania, cuando arqueólogos e historiadores pudieron realizar una investigación más exhaustiva y hallaron varios artefactos que ofrecieron una visión de la vida cotidiana de quienes habitaron el búnker. Objetos personales, documentos militares, muebles. El 8 de junio de 2006, durante la preparación para la Copa Mundial de la FIFA, se desclasificó la ubicación del Führerbunker. Resultó estar a 3 minutos de la Potsdamer Platz. En el lugar se colocó una placa conmemorativa, en cuya ceremonia participó uno de los últimos sobrevivientes del búnker, un antiguo guardaespaldas de Hitler. Increíble que haya sobrevivido, ¿verdad? Hoy en día, el Museo de Berlín expone una maqueta del búnker y una recreación de sus habitaciones con mobiliario. Al ver estas tumbas del siglo XX, la pregunta que nos asalta es, ¿qué? ¿Tan ardiente era el deseo de Hitler de destruir el mundo para llegar a este final, encerrarse en la oscuridad y terminar en un infierno ya en vida? Aunque este hallazgo no está directamente relacionado con la Segunda Guerra Mundial, cuando la suerte premia a un soldado que regresa del frente de una manera tan sorprendente, merece atención. En 1992 se encontró en el condado de Suffolk, en un pueblo llamado Hoxne, el mayor tesoro de plata y oro de la época tardía del Imperio Romano en Gran Bretaña. Se le llama el Tesoro de Hoxne y fue descubierto por un veterano de la Segunda Guerra Mundial, quien se había retirado y convertido en jardinero. Buscando un martillo perdido con un detector de metales, tropezó con una fortuna, más de 15,000 objetos en total. Monedas romanas de oro, plata y bronce, y alrededor de 200 objetos que incluían magníficas joyas y cubertería de plata. Determinaron que databan aproximadamente del año 407 de nuestra era. El tesoro tenía un valor inmenso, no solo en términos monetarios o artísticos, sino también en su significado histórico. Ofrecía una visión directa del período romano en la historia británica, su auge y decadencia.
el Museo Británico llevó a cabo excavaciones adicionales detalladas y los arqueólogos hallaron obras de arte de un nivel extraordinario de habilidad. Los objetos fueron declarados Tesoro Nacional Británico, y tanto el descubridor como el propietario de las tierras recibieron recompensas según la ley. Hoy en día, esta colección está expuesta en el Museo Británico, donde los visitantes pueden maravillarse con el poder y la habilidad de los romanos y la riqueza de una época lejana. Así concluye este episodio. Esperamos que no te hayas cansado de tanta información interesante. No dudes en comentar y compartir este episodio con tus amigos. También agradeceríamos tus me gusta y que te suscribas al canal Top Facts. Muchas gracias por vernos y ahora mismo, mira nuestros episodios anteriores que están apareciendo en tu pantalla.